Bueno, invitamos entonces al profesor Diego Suárez, que conjuntamente con los profesores Julieta Revetria, Alejandra Leal, Elsa Leoni, Hugo Inda, han llevado adelante el trabajo diagnóstico y propuestas didácticas para la complejización del concepto de biodiversidad en los estudiantes de profesorado en Ciencias Biológicas del Consejo de Formación y Educación. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos, al público presente y al que está siguiendo mediante la transmisión de YouTube. Primero que nada, aclarar que este trabajo surge de un equipo interdisciplinario de profesores del CFE y también con el apoyo y aporte del doctor Hugo Inda, que trabaja en la Universidad de la República. Somos todos docentes del CFE con diferentes formaciones, pero todos trabajamos en el área de ciencias biológicas. ¿Bien? Una de las cosas que nos preguntamos antes de iniciar con el proyecto, o que lo que motivó el proyecto, es cómo los estudiantes de formación docente aprenden el concepto de biodiversidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque bueno, es un concepto que se trabaja desde el inicio de la carrera y que luego los futuros docentes van a tener que desarrollar en el aula de educación secundaria. ¿Bien? Aparte, la biodiversidad como campo de estudio aparece en las discursivas que podemos encontrar en diferentes espacios de lo público. Entonces, es interesante ver cómo evoluciona ese concepto desde la formación docente. Los antecedentes con respecto a esto son los siguientes. Una de las primeras etapas del proyecto fue ver los programas actuales, el Plan 2008, en qué asignaturas y cómo se trabaja el concepto. Es verdad que los estudiantes de primer año ya tienen una aproximación al concepto de biodiversidad, pero este se complejiza conforme se avanza en la carrera y se llega a la sección formativa de biodiversidad, que incluye diferentes asignaturas como ecología, botánica, zoología, microbiología y evolución. Ahora bien, una de las cosas que hemos notado de nuestra práctica docente es que, si bien a medida que los estudiantes avanzan en la carrera y ese concepto de diversidad se va complejizando, hay una dimensión de todo lo que es la biodiversidad que no aparece reflejada en las prácticas de enseñanza, que es la dimensión cultural. Y por eso ahora justo me veo un poco reflejado en lo que presentó César, porque bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de ver en este proceso de investigación es, bueno, la dimensión cultural de la biodiversidad está presente en la formación de los estudiantes, está presente en nuestras prácticas desde la formación docente. Y bueno, y ahí surge la pregunta que tratamos de contestar. ¿Está integrada la perspectiva cultural o la dimensión cultural de la biodiversidad en los estudiantes de los profesorados en ciencias biológicas? Y bueno, ¿y por qué hacemos esta pregunta? ¿Por qué partimos de esta pregunta? Y bueno, porque nosotros entendemos que en esa diada ambiente, humanidad o cultura, el hombre juega un papel importante como elemento de perturbación en los ecosistemas. Entonces es importante empezar a preguntarnos si la dimensión de la cultura, que es tan importante en los esquemas de biodiversidad actual, están o no presentes en la formación del profesorado. A su vez, ¿para qué? Bueno, para revisar nuestras prácticas y entender justamente que podemos llegar a diferentes formas de enseñar este concepto que a veces parece que está aprendido y a veces parece como dado y sin embargo tiene muchas aristas que son interesantes de analizar. Entonces eso es lo que les proponemos en este trabajo. Para eso lo primero que hicimos fue, desde el punto de vista del enfoque metodológico, iniciar con una fase de diagnóstico de los estudiantes del profesorado en ciencias biológicas, es decir, cómo se está aprendiendo el concepto, es decir, testear en esa trayectoria de primero a cuarto si está presente y en el estado en que se llega, si está complejizado, si no lo está, qué dimensiones aparecen, cómo dialogan esas dimensiones en la construcción que tienen los estudiantes del profesorado. Entonces, para eso elaboramos un instrumento, que fue una encuesta, que constó de 5 preguntas nada más y que fue aplicada en octubre de 2021. Lo interesante de este instrumento, bueno, que fue aplicado tanto en las modalidades semipresencial como en la modalidad presencial, y en la modalidad presencial participaron varios institutos como el Instituto de Profesores Artigas, CERP del Centro y CERP del Suroeste, o sea que tuvimos un registro bastante amplio y abarcamos estudiantes de primero a cuarto. La segunda fase metodológica, bueno, consistió en hacer una intervención didáctica con un instrumento elaborado que se conoce como mural gráfico o de ideas. Eso se hizo especialmente con los estudiantes del CERP del Centro y del Instituto de Profesores Artigas. Se aplicó este año en el segundo semestre y el público objetivo para el trabajo fueron los estudiantes de cuarto año de la carrera de profesorado de Ciencias Biológicas.
¿Qué pretendíamos con estos instrumentos de evaluación y de diagnóstico? Y bueno, por un lado, ver la progresión en la adquisición del concepto de biodiversidad por parte de los estudiantes de primero a cuarto, ver los vacíos en cuanto a la conceptualización de la biodiversidad, considerando sus tres dimensiones básicas, que son la ecosistémica, taxonómica, ecosistema, taxonomía y genética, la incorporación de la perspectiva cultural, si estaba o no presente en los conceptos y qué proyecciones podía alcanzar ese concepto armado una vez que se incorpora la dimensión cultural, y la capacidad de establecer relaciones entre las distintas dimensiones. O sea, la complejización viene de la mano de la integración. Entonces, esa es una de las cosas que tratamos de rastrear con estos instrumentos diagnósticos. Uno de los primeros resultados de la fase diagnóstica fue la siguiente, que de los 85 estudiantes que fueron encuestados, 84 son capaces de plantear un concepto de biodiversidad, es decir, conocen qué es la biodiversidad, pueden explicitarlo y elaboran un concepto que es coherente de biodiversidad. Ahora, solo uno de los encuestados no fue capaz de articular un concepto. O sea que, en general, los estudiantes que atraviesan por el profesorado, vamos viendo, en base al registro que tenemos, que articulan un concepto y que el concepto está. Ahora bien, 52% de los encuestados de esa muestra incluyeron en su concepto solo el componente de diversidad específica o taxonómica. Es decir, dentro de las dimensiones de la biodiversidad nos centramos siempre en la riqueza, la cantidad de seres vivos que hay. O sea, cuando hablamos de biodiversidad, lo reducimos a cantidad de especies. Solo el 5% de los estudiantes, y lo interesante esto que son estudiantes de segundo, introducen la dimensión cultural en la construcción del concepto. ¿Bien? Entonces, eso es algo que está muy reducido. Lo vimos en segundo, nos llamó mucho la atención cuando encontramos ese dato, que no eran estudiantes de cuarto, sino que en segundo, ahí aparece apenas, capaz que por el trabajo de la parte de las ciencias de biología humana, aparece esa relación cultura-ambiente, y bueno, lo pudimos detectar. Ahora, otra de las cosas interesantes del trabajo es, bueno, no solo quedarnos como cómo construyen el concepto, sino cómo el concepto progresa conforme cambiamos de nivel, primero, segundo, tercero y cuarto. Si nosotros nos centramos en los estudiantes de primero, el total de los que fueron encuestados, vamos a ver que en primer año, si a un estudiante se le pregunta sobre la biodiversidad, solo va a hablar de la riqueza específica. En segundo año, ahí aparece otro componente de la diversidad, que es la ecosistémica. En tercero, hay un poquito más de complejidad. Y en cuarto, apenas, en esta franja tenemos la de abajo del todo, en cuarto año, vamos a ver que ahí se tiene un concepto integral donde aparece la cultura. ¿Bien? Pero recién lo tenemos en cuarto año como afianzado. El segundo momento de la intervención, y esta ya fue didáctica, no con la encuesta, sino con el mural, bueno, es ver cómo los estudiantes plasman el concepto. En estudiantes de cuarto, se trabajaron con muchos grupos de estudiantes, fueron 6 grupos de 5 estudiantes, y lo que se hizo, bueno, que plasmaran ellos, a partir de ese mural gráfico, el concepto de biodiversidad, y a partir de eso que construyan un relato de ese mural. O sea, qué querían explicar con lo que ellos lograron dibujar y diagramar. Entonces, ¿qué datos obtuvimos de acá concretos? Que si bien se constata la complejización, estamos hablando de estudiantes de cuarto, del concepto de biodiversidad, 40% de las producciones por parte de los estudiantes no incluyen la dimensión cultural. O sea, sigue habiendo un porcentaje interesante de estudiantes que esa dimensión no la trabaja. El 60% reproduce narrativas de crisis global de la diversidad o de la biodiversidad. Y esto es importante hacer un paréntesis acá breve, porque una de las cosas que nosotros estuvimos viendo a partir de los datos que obtuvimos es que los discursos de la biodiversidad generalmente vienen asociados a la crisis de la biodiversidad y no hay otra discursiva o no hay otra conceptualización del concepto. No siempre que el humano interviene en un ecosistema se dan procesos de daño o que perjudiquen la diversidad. Existen otras formas de relacionamiento que a veces no están siendo consideradas. Entonces, conclusiones generales de esta primera parte, encontramos una escasa complejidad en los conceptos de biodiversidad elaborados por los estudiantes, sobre todo en los 2 primeros años del profesorado. Si bien el concepto se complejiza en niveles subsiguientes, no alcanza la profundidad esperada. Por eso es necesario diseñar intervenciones que estimulen el alcance de la visión holística del concepto. Y ahí viene la etapa de la intervención, que es lo que no pudimos hacer este año, por las razones que todos conocemos, que son de público conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que resta por hacer? Bueno, en la última etapa del proyecto, que es de intervención, en el ámbito del CFE, es trabajar con un caso de estudio que venga a romper un poco, o venga a problematizar un poco más el tema de la biodiversidad, no siempre asociado
el humano al concepto de crisis, sino el humano como aportando a la biodiversidad, y para eso tenemos el caso de lo que llamamos los paisajes bioculturales, y tenemos los cerritos de indios de nuestro país, que son montículos de tierra de hace miles de años, en los cuales justamente participaron nuestras poblaciones prehistóricas, y se dieron fenómenos en los cuales se aportó diversidad a lo que es la matriz que tenemos ecosistémica de nuestro país, que es la pradera. O sea, en una pradera tenemos el surgimiento de otras especies y el acercamiento de nuevas especies por la intervención humana. O sea, que sería un caso diferente y no asociado siempre al modelo de crisis. Agradecimientos, bueno, al Consejo de Formación y Educación, a través de Pradine, a Hugo Inda, que estuvo en todas las etapas, siempre con su visión y aportándonos. Hugo es antropólogo. Al Centro Universitario Regional del Este, a partir de todas las instalaciones que pusieron a cargo para llevar a cabo el proyecto, más allá de que la implementación fue en el CFE, y a los centros regionales de profesores, tanto del suroeste como el CERP del centro, al IPA y el profesorado semipresencial. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.